Por un beso. Saga Bridgerton 7 por Julia Quinn. Capítulo 3. 3 días después, cuando nuestro héroe se entera de que no se puede escapar del pasado. Una señora desea verle, señor. Gareth levantó distraídamente la vista de su inmenso escritorio de caoba que ocupaba casi toda la mitad de su pequeño despacho. ¿Una señora, dices? El nuevo ayuda de cámara asintió. Dice que es esposa de su hermano. ¿Caroline? Dijo Gareth, ya totalmente despabilado. Hazla pasar inmediatamente. Se levantó para esperar su entrada. Hacía meses que no veía a Caroline. En realidad, no la veía desde el día del funeral de George, y Dios sabía que ese no fue un asunto dichoso. Toda la ceremonia la pasó tratando de eludir a su padre, con lo cual a su ya profunda aflicción se sumó la tensión. Lord Sinclair le había ordenado a su hermano que cortara toda relación con él, pero George no le obedeció. En todo lo demás obedecía a su padre, pero en eso no, nunca, y él lo quería aún más por eso. El varón no quería que él asistiera al funeral, pero cuando de todos modos él entró en la iglesia, no se atrevió a armar una escena y hacerlo expulsar. Gareth se apartó de la ventana donde se había ido a asomar sin darse cuenta. Caroline. La saludó afectuosamente avanzando a estrecharle la mano. ¿Cómo has estado? Ella se limitó a encoger levemente los hombros como si se sintiera desamparada. Su matrimonio con George había sido por amor, y él nunca había visto tanta pena en unos ojos como los que vio en los de Caroline en el funeral de su marido. Lo sé, dijo él en voz baja. Él también echaba de menos a George. Los dos formaban un par muy inverosímil. George serio, sobrio y formal, él, en cambio, siempre irreverente y desmadrado. Pero eran amigos además de hermanos, y les gustaba pensar que se complementaban mutuamente. Ese último tiempo había estado pensando que debería intentar llevar una vida más moderada, y en el recuerdo de su hermano buscaba la orientación para guiar sus actos. Estaba revisando sus cosas, dijo Caroline, y encontré esto. Creo que es tuyo. Gareth la observó curioso mientras ella metía la mano en su cartera y sacaba un pequeño libro. No lo reconozco. No, dijo ella entregándoselo. No tienes por qué. Pertenecía a la madre de tu padre. La madre de tu padre. Gareth no pudo dejar de hacer un mal gesto. Caroline no sabía que él no era verdaderamente un Sinclair. No sabía si George se había enterado de la verdad. Si lo sabía, nunca dijo nada. En realidad, no era un libro, sino una pequeña libreta encuadernada en piel marrón. La rodeaba una delgada faja de piel que se cerraba con un botón sobre la tapa. Con sumo cuidado, soltó el botón y la abrió, y con más cuidado aún, pasó unas páginas ya viejas. Es un diario, dijo sorprendido. Entonces sonrió. Estaba escrito en italiano. ¿Qué dice? No lo sé. Ni siquiera sabía que existía, hasta que lo encontré en el escritorio de George este fin de semana pasado. Él nunca lo mencionó. Gareth pasó la vista por el diario, observando la elegante letra que formaba palabras que no entendía. La madre de su padre era hija de una familia noble italiana. Siempre lo había divertido que su padre fuera medio italiano. El varón se sentía insoportablemente orgulloso de sus antepasados Sinclair, y le gustaba alardear de que la familia estaba en Inglaterra desde la invasión normanda. No recordaba haberlo oído hablar jamás de sus raíces italianas. Junto con él encontré una nota de George, dijo Caroline, pidiéndome que te lo diera a ti. Gareth volvió a mirar el diario con el corazón oprimido de emoción. Eso era otra señal más de que George nunca supo que no eran totalmente hermanos. Él no tenía ningún parentesco sanguíneo con Isabella Marinsol Sinclair, ni verdadero derecho a tener su diario. Tendrás que buscar a alguien que lo traduzca,
dijo Caroline esbozando una leve y triste sonrisa. Tengo curiosidad por saber lo que escribió. George siempre hablaba con mucho cariño de su abuela. Gareth asintió. Él también la recordaba con cariño, aunque no pasaron mucho tiempo juntos. Lord Sinclair no se llevaba bien con su madre, por lo tanto, las visitas de ella no eran muy frecuentes, pero siempre adoró a sus dos ragazzi, como le gustaba llamar a sus dos nietos. También recordaba que se sintió destrozado cuando, a los 7 años, se enteró de su muerte. Si el cariño se podía considerar tan importante como la sangre, pensó, entonces tal vez el diario estaría mejor en sus manos que en las de cualquier otra persona. Veré qué puedo hacer. Supongo que no será muy difícil encontrar a alguien que sepa traducir el italiano. Yo en tu lugar no se lo confiaría a cualquier persona, dijo Caroline. Es el diario de tu abuela, sus pensamientos íntimos, personales. Gareth asintió. Ella tenía razón. Le debía a Isabela encontrar una persona discreta para que tradujera sus memorias, y de pronto comprendió dónde podía comenzar su búsqueda. Se lo llevaré a la abuela Danbury, dijo él, subiendo y bajando el diario como si quisiera sopesarlo. Ella sabrá qué hacer. Y sí que sabría, pensó. A su abuela Danbury le encantaba decir que lo sabía todo, y la antipática verdadera que casi siempre tenía razón. Me lo comunicarás cuando encuentres a alguien, dijo Caroline dirigiéndose a la puerta. Por supuesto, musitó él, aunque ella ya había salido. Volvió a mirar el diario. 10 settembre 1793. Movió de lado a lado la cabeza y sonrió, pensando que su único legado de las arcas de la familia Sinclair sería un diario que no podría leer jamás. ¡Ay! Las ironías de la vida. Mientras tanto, en un salón de una casa no muy lejana. ¡Eh! Chilló Lady Danbury. Lees en voz muy baja. Hyacinth dejó de leer y apoyó el libro en la falda dejando que se cerrara, pero con el índice firmemente puesto en la página para no perder el lugar donde iba. A Lady Danbury le gustaba fingir sordera cuando le convenía, y al parecer le convenía cada vez que ella llegaba a las partes algo subidas de tono de las morbosas novelas que tanto le gustaban a la condesa. Decía, dijo mirando a la cara de Lady Danbury, que nuestra querida heroína tenía dificultad para respirar. No, déjeme ver. Estaba jadeante y sin aliento. Volvió a levantar la vista. ¿Jadeante y sin aliento? Exclamó Lady Danbury agitando la mano despectiva. Hyacinth miró la cubierta del libro. ¿Será el español la lengua materna de este autor? Sigue leyendo, ordenó Lady Danbury. Muy bien, déjeme ver. La señorita Bumblehead echó a correr como el viento cuando vio que Lord Safewood venía caminando hacia ella. Su apellido no es Bumblehead, dijo Lady Danbury con los ojos entrecerrados. Pues debería serlo. Bueno, eso es cierto, concedió Lady Danbury. Pero no escribimos la novela nosotras, ¿no? Hyacinth se aclaró la garganta y volvió a buscar el lugar donde se había quedado. Él se iba acercando cada vez más y la señorita Bumblehead. ¡Hyacinth! Butterworth, gruñó Hyacinth. Sea cual sea el apellido, corrió hacia el acantilado. Fin del capítulo. ¿El acantilado? ¿Todavía? ¿No iba corriendo hacia el acantilado al final del capítulo anterior? Tal vez el camino es muy largo. Lady Danbury la miró con los ojos entrecerrados. No te creo. Hyacinth se encogió de hombros. Es muy cierto que le mentiría para librarme de leer los siguientes párrafos de la vida extraordinariamente peligrosa de Priscilla Butterworth, pero ocurre que he dicho la verdad. Al ver que la anciana no decía nada, le acercó el libro abierto. ¿Quiere verlo? No, contestó Lady Danbury, haciendo mucho alarde de aceptación. Te creo.
aunque solo sea porque no tengo otra opción. Hyacinth la miró significativamente. ¿Ahora estás ciega además de sorda? No, suspiró Lady Danbury, agitando una mano hasta dejar apoyada la palma en la frente. Simplemente estaba practicando mi intenso dramatismo. Hyacinth se echó a reír. No es broma, dijo Lady Danbury devolviendo a su voz la agudeza de tenor. He estado pensando en hacer un cambio en mi vida. Podría hacerlo mejor en el escenario que la mayoría de esas idiotas que se hacen llamar actrices. Lamentablemente parece que no hay mucha demanda para papeles de condesas viejas. Si cualquier otra persona me dijera eso, dijo Lady Danbury, golpeando el suelo con su bastón, aun cuando estaba sentada en un sillón muy cómodo, lo tomaría como un insulto. ¿Pero no de mí?, preguntó Hyacinth, tratando de parecer decepcionada. Lady Danbury se echó a reír. ¿Sabes por qué me caes tan bien, Hyacinth Bridgerton? Soy toda oídos, dijo Hyacinth, inclinándose hacia ella. A Lady Danbury se le arrugó toda la cara en una ancha sonrisa. Porque, querida niña, eres exactamente igual que yo. ¿Sabe, Lady Danbury, que si le dijera eso a cualquier otra persona lo tomaría como un insulto? Pero tú no, preguntó la anciana con todo su delgado cuerpo estremecido de risa. Yo no, contestó Hyacinth, negando con la cabeza. Estupendo. Lady Danbury esbozó otra de sus raras sonrisas de abuela y luego miró el reloj de la repisa del hogar. Creo que tenemos tiempo para otro capítulo. Acordamos leer solo un capítulo cada martes, dijo Hyacinth, principalmente por fastidiar. Lady Danbury frunció los labios malhumorada, pero al instante miró a Hyacinth con expresión un tanto ladina. Muy bien, hablaremos de otra cosa. Ay, Dios. Dime, Hyacinth, continuó Lady Danbury, inclinándose hacia ella. ¿Cómo están tus perspectivas este último tiempo? Habla igual que mi madre, dijo Hyacinth dulcemente. Eso es un cumplido de primera clase. Me gusta tu madre. A mí, que no me cae bien nadie. Se lo diré. Bah, ella ya lo sabe, y has eludido mi pregunta. Mis perspectivas, como dice usted tan delicadamente, están igual que siempre. Ese es el problema. Necesitas un marido, mi pequeña niña. ¿Estás segura de que no está mi madre escondida detrás de las cortinas soplándole los parlamentos? Lady Danbury la observó con una ancha sonrisa. ¿Lo ves? Lo haría muy bien en el teatro. Se ha vuelto loca, ¿lo sabía? Bah, simplemente soy lo bastante vieja para decir lo que pienso. Lo disfrutarás cuando tengas mi edad, te lo prometo. Lo disfruto ahora. Es cierto, concedió Lady Danbury, y probablemente a eso se deba que siga soltera. Si hubiera un hombre inteligente y sin compromiso en Londres, dijo Hyacinth, suspirando como si se sintiera asediada, le aseguro que intentaría conquistarlo. La dio la cabeza sarcástica. Supongo que no querrá verme casada con un idiota. No, claro que no, pero... Y no me mencione a su nieto como si yo no fuera lo bastante inteligente para saber lo que se propone. Lady Danbury emitió un largo bufido. No he dicho ni una sola palabra. Estaba a punto. Bueno, es muy simpático, masculló la anciana sin intentar negarlo. Y guapísimo, más que guapo. Hyacinth se mordió el labio inferior, intentando recordar lo rara que se sintió en la velada musical Smiley Smith con el señor Sinclair a su lado. Ese era el problema que tenía con él, comprendió. No se sentía ella misma cuando él estaba cerca, y eso era de lo más desconcertante. Veo que no estás en desacuerdo, dijo Lady Danbury. ¿Sobre la cara guapa de su nieto? No, claro que no, contestó Hyacinth. No tenía ningún sentido discutir eso. La buena apariencia de una persona es una realidad, no una opinión. Además,
continuó Lady Danbury en tono grandilocuente. Me complace decir que heredó el cerebro de mi lado de la familia, lo cual, podría añadir, lamentablemente no ocurre en el resto de mi progenie. Hyacinth miró hacia el techo con el fin de evitar hacer un comentario. Era archisabido que al hijo mayor de Lady Danbury se le quedó atrapada la cabeza entre las rejas de la puerta del castillo de Windsor. Vamos, adelante, dilo, gruñó Lady Danbury. Por lo menos 2 de mis hijos son medio bobos, y vete a saber cómo son sus hijos. Corro en dirección opuesta cada vez que vienen a la ciudad. Yo jamás. Bueno, lo estás pensando, y razón que tienes. Me lo merezco por casarme con Lord Danbury, sabiendo que no tenía 2 dedos de frente. Algo inaudito. Pero Gareth es un premio, y eres una tonta si no... Su nieto no tiene ni el más mínimo interés en mí, interrumpió Hyacinth, ni en una mujer de edad casadera. Bueno, eso sí es un problema, convino Lady Danbury. Y por mi vida que no sé por qué este chico rehúye a las de tu tipo. ¿De mi tipo? Una mujer joven, una damita con la que tendría que casarse si se entretuviera en amores con ella. Hyacinth sintió arder las mejillas. Normalmente, ese era justamente el tipo de conversación que le gustaba, pues encontraba mucho más divertido ser indecorosa que no, dentro de lo razonable lógicamente, pero en ese momento lo único que pudo decir fue: Creo que no debería hablar de esas cosas conmigo. Bah, dijo Lady Danbury agitando la mano despectiva. ¿Desde cuándo te has vuelto tan remilgada? Hyacinth abrió la boca para contestar, pero afortunadamente la condesa no deseaba una respuesta. Es un libertino, es cierto, pero eso no es algo que no puedas vencer si te pones a ello. No voy a... Simplemente bájate un poco el escote la próxima vez que lo veas, interrumpió Lady Danbury agitando impacientemente la mano delante de su cara. Los hombres pierden toda sensatez a la vista de unos pechos saludables. Lo tendrás. Lady Danbury, exclamó Hyacinth, cruzándose de brazos para cubrirse los pechos. Ella tenía su orgullo, y de ninguna manera se iba a poner a perseguir a un libertino que evidentemente no tenía el menor interés en el matrimonio. Podía pasar muy bien sin ese tipo de humillación pública. Además, haría falta tener muchísima imaginación para calificar de saludables a sus pechos. Sabía que no estaba hecha como un chico, por suerte, pero no poseía los atributos que harían mirar 2 veces a un hombre hacia esa parte del cuerpo que queda justo debajo del cuello. Muy bien, dijo Lady Danbury en un tono muy malhumorado, el cual, incluso en ella, era excesivo. No diré ni una palabra más. ¿Nunca más? Hasta... dijo la condesa firmemente. ¿Hasta cuándo? Preguntó Hyacinth desconfiada. No lo sé, contestó Lady Danbury en el mismo tono. Con lo cual, Hyacinth se quedó con la impresión de que quería decir hasta dentro de 5 minutos. La condesa estuvo callada un momento, pero con los labios fruncidos, lo que indicaba que estaba tramando algo que seguro sería de lo más rebuscado y tortuoso. ¿Sabes lo que pienso? Preguntó al fin. Normalmente sí. Lady Danbury la miró enfurruñada. Te pasas de fanfarrona. Hyacinth se limitó a sonreír y le hincó el diente a otra galleta. Pienso que deberíamos escribir un libro, dijo Lady Danbury al parecer ya pasado su fastidio. En honor de Hyacinth, hay que decir que no se atragantó con la galleta. ¿Perdón? ¿Qué ha dicho? Necesito un reto, explicó Lady Danbury. Eso mantiene aguda la mente. Seguro que podríamos escribir algo mejor que la señorita Butterworth y el varón circunspecto. El varón loco, dijo Hyacinth automáticamente. Exactamente. Seguro que lo haríamos mejor. Sí, seguro que sí, pero eso plantea una pregunta. ¿Por qué querríamos hacerlo? Porque podemos.
Hyacinth consideró la perspectiva de una relación creativa con Lady Danbury, de pasar con ella horas y horas. No, dijo firmemente. No podemos. Pues claro que podemos, insistió Lady Danbury, golpeando el suelo con el bastón, solo por segunda vez en toda la entrevista. Todo un nuevo récord de autodominio. Yo pongo las ideas y tú encuentras la manera de expresarlas. No veo que eso sea una división equitativa del trabajo, comentó Hyacinth. ¿Y para qué tiene que ser equitativa? Hyacinth abrió la boca para contestar y volvió a cerrarla pensando que no tenía ningún sentido. Lady Danbury estuvo ceñuda un rato y finalmente añadió: Bueno, piensa en mi propuesta. Formaríamos un equipo excelente. Me estremece pensar, dijo una grave voz masculina desde la puerta. ¿En qué quieres meter ahora a la señorita Bridgerton intimidándola? Gareth, exclamó Lady Danbury visiblemente encantada. ¡Qué amable venir por fin a visitarme! Hyacinth se giró a mirar. Gareth Sinclair acababa de entrar en el salón, alarmantemente guapo y vestido con ropa muy elegante. Un rayo de sol que entraba por la ventana caía sobre su pelo, haciéndolo brillar como oro bruñido. Su presencia ahí era muy sorprendente. Ella venía allí todos los martes desde hacía un año ya, y esa era solamente la segunda vez que se cruzaban. Había comenzado a pensar que él la eludía a propósito, lo cual planteaba la pregunta: ¿por qué estaba ahí? La conversación que tuvieron en la velada musical Smiley Smith fue la primera en que hablaron de algo más que las trivialidades habituales, y de repente él estaba ahí en el salón de su abuela justo cuando ella estaba de visita. ¿Por fin?, repitió el señor Sinclair divertido. Supongo que no has olvidado mi visita del viernes pasado. Miró a Hyacinth con una expresión de preocupación bastante convincente. ¿Cree que podría estar perdiendo la memoria, señorita Bridgerton? Ya tiene... ¿Cuántos años eran ahora? 90 y... El bastón de Lady Danbury bajó directo hacia los dedos de sus pies. Eso ni cerca, mi querido niño, ladró. Y si valoras tus apéndices, no vuelvas a blasfemar de esa manera. El Evangelio según Agatha Danbury, dijo Hyacinth en voz baja. El señor Sinclair le sonrió, y eso la sorprendió. Primero, porque pensó que él no oiría su comentario, y segundo, porque esa sonrisa lo hacía parecer niño e inocente, y ella sabía que él no era ninguna de esas dos cosas, aunque tuvo que hacer un esfuerzo para no negar con la cabeza. Siempre había un aunque. Dejando de lado los por fin de Lady Danbury, Gareth Sinclair era un visitante asiduo en la casa Danbury. Eso la movía a pensar si sería realmente el libertino que lo hacía parecer la sociedad. Ningún verdadero demonio sería tan cariñoso con su abuela. Algo así le dijo a él en la vela de Smiley Smith, y él cambió diestramente el tema. Era un rompecabezas, y ella detestaba los rompecabezas. Bueno, no, en realidad le encantaban, siempre que los resolviera lógicamente. El susodicho rompecabezas avanzó otros pasos y se inclinó a darle un beso a su abuela en la mejilla. Hyacinth se sorprendió contemplándole la nuca. La atrevida coleta le rozaba el cuello de su chaqueta verde botella. Sabía que él no tenía mucho dinero para gastar en sastres y cosas de esas, y sabía que jamás le pedía nada a su abuela, pero, buen Dios, esa chaqueta se le ceñía a la perfección. Señorita Bridgerton, dijo él, instalándose en el sofá y colocando perezosamente el tobillo de una pierna apoyado en la rodilla de la otra. Hoy debe ser martes. Debe, convino Hyacinth. ¿Cómo le va a Priscilla Butterworth? Hyacinth arqueó las cejas, sorprendida de que él supiera qué novela estaban leyendo. Va corriendo hacia el acantilado. Temo por su seguridad si ha de saberlo, o mejor dicho, temería,
Si no quedaran todavía 11 capítulos por leer. Una lástima. La novela daría un giro mucho más interesante si la asesinaran. ¿La ha leído entonces? Preguntó Hyacinth simplemente por cortesía. Él la miró con una expresión que quería decir, ¿está de broma? Y dio la impresión de que no iba a decir nada, pero dio más énfasis a la expresión diciendo, a mi abuela le gusta contarme la historia cuando vengo a verla los miércoles, y vengo siempre, añadió, mirando hacia Lady Danbury con los párpados entornados, y la mayoría de los viernes y domingos además. No el domingo pasado, dijo Lady Danbury. Fui a la iglesia. Se apresuró a decir el impasible. Hyacinth se atragantó con la galleta. Él la miró. ¿No vio el rayo que cayó en la torre? Ella se recuperó con un trago de té y luego le sonrió dulcemente. Estaba escuchando devotamente el sermón. Puras burradas la semana pasada, declaró Lady Danbury. Creo que el cura se está haciendo viejo. Gareth abrió la boca, pero antes de que pudiera decir una palabra, el bastón de su abuela barrió el aire describiendo un arco bastante horizontal. No hagas ningún comentario que comience con las palabras viniendo de ti, le advirtió. Ni lo soñaría. Sí que lo harías. No serías mi nieto si no lo hicieras. ¿No estás de acuerdo? Preguntó a Hyacinth. En honor de Hyacinth, hay que decir que se cogió las manos en la falda y dijo, supongo que no hay respuesta correcta a esa pregunta. Chica inteligente, dijo Lady Danbury aprobadora. Aprendo de la maestra. Lady Danbury sonrió de oreja a oreja. Aparte de la insolencia, continuó resueltamente, haciendo un gesto hacia Gareth como si fuera una especie zoológica en estudio. Es verdaderamente un nieto excepcional. No podría pedir más. Gareth observó divertido, mientras Hyacinth murmuraba algo como queriendo manifestar su acuerdo pero sin decirlo exactamente. Claro que no es mucho lo que tiene en cuanto a competidores, añadió la abuela Danbury, haciendo un gesto despectivo con la mano. Los demás solo tienen 3 cerebros para repartirse entre ellos. No era ese el más vibrante de los elogios a sus demás nietos, puesto que tenía 12 vivos. He oído decir que algunos animales se comen a sus crías, musitó Gareth sin dirigirse a nadie en particular. Siendo hoy martes, dijo su abuela haciendo caso omiso de su comentario. ¿Qué te trae por aquí? Gareth palpó la libreta que llevaba en el bolsillo. Estaba tan intrigado y obsesionado por su existencia desde el momento en que Caroline se la entregó, que se olvidó totalmente de que ese era el día de la visita semanal de Hyacinth Bridgerton a su abuela. Si no se le hubiera escapado el dato, habría esperado a que ella ya se hubiera marchado para venir. Pero ya estaba ahí, y tenía que dar algún motivo para su visita. Si no, Dios lo amparara, su abuela supondría que vino debido a la señorita Bridgerton y le llevaría meses disuadirla de esa idea. ¿Qué pasa, hijo? Le preguntó su abuela a su manera inimitable. ¡Habla! Gareth se volvió hacia Hyacinth y se sintió ligeramente complacido cuando ella se movió inquieta bajo su penetrante mirada. ¿Por qué visitas a mi abuela? Ella se encogió de hombros. Me cae bien. Entonces se giró hacia él y le preguntó, ¿por qué la visita usted? Porque es mi... Se interrumpió al cogerse en falta. No la visitaba porque era su abuela. Lady Danbury era muchísimas cosas para él. Pasaron varias por su mente. Prueba, arpía, azote de su existencia, pero jamás un deber. También a mí me cae bien, dijo al fin, sin dejar de mirar a Hyacinth a los ojos. Ella ni siquiera pestañeó. Estupendo. Y continuaron mirándose como si estuvieran atrapados en una especie de extraña competición. No es que yo tenga alguna queja por esta determinada manera de conversar, dijo Lady Danbury en voz bien alta. ¿Pero de qué diablos están hablando?
Hyacinth enderezó la espalda y miró a Lady Danbury como si no hubiera ocurrido nada. No tengo idea, dijo alegremente y procedió a beber un trago de té. Después de dejar la taza en el platillo, añadió: Él me hizo una pregunta. Garrett lo observó curioso. Su abuela no era la persona más fácil para hacerse amiga, y si Hyacinth Bridgerton sacrificaba alegremente las tardes de los martes para estar con ella, eso era sin duda un punto a su favor, por no decir que a su abuela no le caía bien prácticamente nadie, y sin embargo se deshacía en elogios a la señorita Bridgerton en todas las ocasiones posibles. Claro que eso se debía en parte a que quería emparejarlos. Su abuela nunca había sido famosa por su tacto o sutileza. De todos modos, si había aprendido algo a lo largo de los años, era que su abuela era excelente para juzgar el carácter de las personas. Además, el diario estaba escrito en italiano. Aunque contuviera algún secreto indiscreto, la señorita Bridgerton no lo sabría. Tomada su decisión, se metió la mano en el bolsillo y sacó la libreta.